Hola, soy José Luis de Elpsion Creative y este es el cuarto vídeo para el curso de diseño y modelado 3D con Blender, organizado por el CIFPA e impartido en el CPIFP Corona de Aragón. En este vídeo vamos a aprender las herramientas con las que modificaremos la malla editable de los objetos. Bien, pues la primera herramienta que vamos a ver va a ser la extrusión. Extruir, en este caso también sería otro tipo de jerga, nos estamos refiriendo a ampliar el objeto. Lo vais a ver mejor con un ejemplo práctico. Yo selecciono una cara y utilizo el atajo de teclado, que en este caso es la E. Esa cara la sacamos hacia afuera, hacia su dirección normal, y al mismo tiempo que la sacamos se crean nuevas caras que unen esta cara nueva que se ha creado, bueno, que es la cara que teníamos, que la hemos sacado hacia afuera, pues la une con la posición en la que estaba, con nuevas caras. Además de hacer más grande el objeto, hemos añadido pues estas aristas, que de otra forma, si simplemente hubiéramos movido la cara hacia arriba, no estarían. ¿Vale? Esto sirve para ampliar los objetos, para darles más forma, que simplemente pues moviendo las aristas no podríamos. Ahora pues podemos hacer unos objetos que no podríamos hacer solamente con los 8 vértices que trae el cubo. Y podríamos seguir ampliando el objeto y darle la forma que quisiéramos. Simplemente pues tocando las caras y pulsando a la E. Bien. Pues si en lugar de pulsar una cara pulsamos a una arista, sacaremos hacia fuera del objeto esa arista, bueno, o hacia adentro, luego veréis algún ejemplo más, y nos la unirá pues con más aristas, y en este caso con una cara a la arista de la que hemos partido. Si es un vértice, solamente sacará la arista porque no tiene información suficiente para hacer una cara. Esto puede servir para crear a lo mejor una forma personalizada de la nada. Por ejemplo, vamos extruyendo, voy pulsando E y voy moviendo el ratón, así que podría hacer yo así una forma. Y recordemos que con la F, y dos vértices tocados, podemos crear una arista. Pues vuelvo a pulsar la F, creo aquí otra cara y extruyo, y bueno, pues hemos creado aquí un objeto. Bueno, veríamos que están con los normales del revés, pero hemos creado un objeto pues de la nada, con una forma a nuestra medida, lo que hemos querido hacer. Bien, más cosas sobre esta herramienta. Cuando extruimos, cuando damos la primera orden de extruir, hasta que no pulsamos el botón izquierdo del ratón, no aceptamos el movimiento. Si pulsamos el botón derecho, parece que lo hemos cancelado, pero lo único que hemos cancelado ha sido el movimiento. La extrusión se ha realizado, y podéis ver aquí que hay unos puntitos que son las caras nuevas que se han creado, que como hemos cancelado el movimiento y la cara se ha quedado en el mismo sitio en el que estaba, pues esas caras ocuparían el espacio de una arista, pero están ahí, esas caras se han creado. Y los vértices y aristas correspondientes se han creado. ¿Vale? La podremos seleccionar solamente en el modo de visión de rayos X esta. Así que deberíamos moverlo después o deshacer. Si no queríamos extruir y queríamos cancelarlo, pues tendremos que deshacer. Una vez que hemos pulsado la E ya se ha creado las caras. Bien. Si cuando estamos extruyendo, en lugar de aceptar el movimiento, cambiamos el tipo de movimiento que estamos haciendo, pues por ejemplo podemos pulsar la S de escalar, y podemos hacer que en lugar de salir hacia afuera, se quede en el sitio y se haga pues más grande, más pequeño. Esto, combinado varias veces, nos puede servir, por ejemplo, para hacer una cornisa. ¿Vale? Para hacer las cornisas o para hacer salientes en los objetos.
de forma más o menos regular por todo el objeto. Del mismo modo, si lo hacemos para adentro, igual que podemos extruir hacia afuera, podemos extruir hacia adentro. Normalmente coloca automáticamente las normales y bueno, pues de esta forma podríamos hacer ventanas o cavidades en los objetos utilizando esta herramienta. Bien, destacar que, como habéis visto, como explicamos también en el anterior vídeo, estos objetos que extruimos se mueven a través de su normal. Por defecto se mueven a través de su normal. Si tenemos seleccionado el punto medio y extruimos dos caras que están en dirección contraria a sus normales, en principio lo primero que va a hacer va a ser moverse en torno a la global, porque ya no puede utilizar la normal de las caras porque no hay una única normal. Si le forzamos que utilice la normal, pues no nos va a dejar, ¿vale? Tendríamos que irnos a mover sobre los orígenes individuales de cada cara. Aquí pues dando Z dos veces podríamos moverlo. Y si extruyésemos, estando seleccionada esta opción, las caras saldrían en cada una en dirección a su normal. Sea cual sea la dirección de la normal. Vale, seleccionamos esta que es un poco más peculiar para que lo veáis más claro. Vale, todas van en su dirección. Esto pues nos puede ser particularmente interesante pues cuando queramos hacer una forma regular. Aquí no. Pues por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de engranaje o similar, pues bueno, así podríamos sacar cada cara en su dirección. Bien. La siguiente herramienta que vamos a ver sería insertar cara. ¿Vale? Es bastante parecida a extruir, o por lo menos al caso de extruir y escalar. Se activa con la letra I, con la I latina. Y la diferencia pues que no nos deja hacerlo hacia afuera del objeto. Solamente se podría hacer hacia adentro. No es lo mismo que simplemente extruir y escalar. Ahora veremos la diferencia. Sirve pues para lo mismo. Que habíamos utilizado extruir y escalar hacia adentro, pues para hacer por ejemplo una ventana. Y pues tiene más usos. Por ejemplo, seleccionamos dos caras. Nos hace la inserción respetando la forma del objeto. Yo creo que es lo que más destaca de esta herramienta respecto a la otra. Si en lugar de extruir y escalar, cogiendo estas dos, o sea, si en lugar de insertar cara, extruimos y escalamos en esta situación, pues vemos que no hace lo mismo. No hace lo mismo y nos deforma el objeto. No respeta la forma del objeto. De la misma forma que con insertar cara sí que lo respeta. Otro punto es que cuando extruimos y escalamos va a porcentaje. En este caso, vale, no se ve la diferencia porque es cuadrada. La cara es cuadrada, es un cubo, ¿vale? Pero si esto en lugar de un cubo fuera un rectángulo, si extruimos y escalamos, vemos que como va a porcentaje, el escalado va por multiplicador. Estas son mucho más estrechas, estas caras, porque el objeto es más estrecho que estas, ¿vale? Porque el mismo porcentaje en lateral que en el anchura va a representar más o menos distancia. En cambio, si le damos a insertar cara, se hace de una forma compensada, se hace por offset, con lo cual la distancia entre todas
las aristas, o sea, la distancia entre todos los bordes a la cara que hemos insertado va a ser igual. Así que si estamos haciendo, por ejemplo, los detalles de una puerta, por ejemplo, una de estas puertas que tienen muchas decoraciones, pues con esto por lo menos no nos va a influir que la puerta, al ser de normal más altas que anchas, pues nos vaya a salir de diferente forma, pues por los laterales que por las partes de arriba y de abajo. Vale, pues para esto serviría. Bien. Ahora os voy a explicar otra que es triangular y pasar de triángulos a cuadriláteros. Bien, pues para poderla enseñar, bueno, triangular la puedo enseñar aquí mismo, ¿vale? Seleccionamos las caras que queremos que se triangulicen y pulsamos control T. Nos las convierte en triángulos. Esto tiene sentido si las caras que estamos trabajando tienen formas muy extrañas. Vale, estas caras tienen una forma que nosotros no estamos controlando para nada porque no tienen las aristas que le corresponde. Si las triangulamos, ya tienen las aristas y ya podemos decidir cómo pasan. Ya podemos manipularlo. La mejor utilidad que le veo a esto de triangular es combinado con pasar triángulos a cubos para reparar automáticamente objetos o para cerrar objetos en los que tenemos por alguna razón algún agujero. Por ejemplo, supongamos que tenemos esto y borramos todas estas caras. Si seleccionamos el ciclo, el loop, y pulsamos a la F, nos hace una sola cara. Y a lo mejor nos puede interesar que tenga las aristas que tiene que tener, sino aquí vamos a tener varios polígonos de 4 lados y este, sin embargo, pues tiene 6 vértices más de la cuenta, este rectángulo. Si pulsamos triangular, lo que hace es que nos los divide en triángulos y seguimos sin poder hacer, por ejemplo, loops en esta dirección. Bueno, la herramienta de corte ya la veré ahora. Nos dificulta pues que ya no podemos dividir entre dos estas caras como podríamos dividir estas. Tiene varias complicaciones. Entonces, si pulsamos el atajo Alt y J, fuerza que los triángulos se conviertan en cuadrados. Digo que lo fuerza porque no siempre va a poder. Va a haber veces que habrá caras que tendrán una forma que no podrán dividirse en simplemente un cubo, o sea, en una cara cuadrangular, sino que pues a lo mejor tendrá 5 partes, o sea, serán impares, por ejemplo, los vértices y tendrá que buscarse un poco la vida. A ver, como os pondría un ejemplo. Pues este lo subdividimos. Y triangulamos, pues como esto está así, si ahora le damos al control J, pues aquí hace lo que puede. Esta sí que nos respeta que tenga 4 vértices, pero esta no puede. Le sobra un vértice. Entonces, bueno, digamos que fuerza que... disolvemos. Fuerza que sean cuadriláteros, pero no siempre va a poder. Es una cosa que tenemos que tener en cuenta, pero si el número de vértices es par, por lo general, y está colocado más o menos uno enfrente de otro, por lo general lo va a hacer bien. O sea, para cerrar objetos que se nos hayan abierto, como había hecho yo aquí al borrar estas caras, pues es una forma rápida. Cerrarlo con la F, y luego triangular, y pasarlos a cuadrados. Vale, la alternativa pues, sería ir haciéndolos uno a uno, seleccionando los 4 vértices y creando la cara. Y bien, ahora vamos a empezar a dividir las caras, que esto nos va a dar un poquito más de juego. Bueno, hace un momento he utilizado subdividir, ¿vale? Que es un botón que está aquí.
Este no tiene atajo de teclado. Pues con las herramientas que tenemos aquí tenemos la opción de subdividir. Esto lo que hace es dividir las aristas. Aunque seleccionemos una cara, divide las aristas. Es importante tenerlo en cuenta porque si seleccionamos cualquier cara, nos va a hacer el corte por tantas aristas tenga. En este caso, pues tiene 4 aristas. Si subdividimos, nos divide esta por la mitad y esta por la mitad. O sea, el cuadrado nos lo divide en 4. Va a ser una herramienta que también va a funcionar mejor cuando las caras sean cuadriláteros. Poco más habría que añadir aquí. Si selecciono todo, pues veis que nos lo va subdividiendo. Si le damos otra vez, pues sería una forma de sacar más polígonos de un objeto. En ejemplos prácticos ya veremos más claramente cómo utilizarla. Por ejemplo, nos puede venir bien si queremos solamente añadir una arista en un momento dado. Queremos, por ejemplo, aquí, esto supongamos que es un edificio, que es una especie de nave o algo. Y pues aquí subdividimos esto, porque no queremos subdividir la cara entera, no queremos que nos divida esto en 4, sino que nos subdivida primero verticalmente. Aquí en esta pestaña de abajo se nos van a aparecer las propiedades de cualquier herramienta que utilicemos. Pues bueno, aquí podemos elegir el número de cortes. Pues elegimos 2 cortes. Y ahora, de estas 2 que hemos creado, pues la volvemos a subdividir. Y ya tendríamos pues la puerta de la nave. Bien, voy a probar la siguiente herramienta porque así también os puedo enseñar qué pasa cuando subdividimos y las caras no son cuadradas. La herramienta para dividir caras es el atajo de teclado, la J. Seleccionamos 2 vértices que no estén unidos por caras y pulsamos a la J. Y nos crea una lista, pero ojo, una lista que además corta las caras por las que pasa en los trozos que correspondan. En principio pues en 2. No es lo mismo esto que pulsar los 2 vértices y darle a la F. Si creamos una lista así, nos ha creado una lista, pero no nos ha dividido las caras. Esto hay que tenerlo en cuenta porque pasará que tendremos aristas que están en el aire y evidentemente esto no corresponde a una geometría. O sea, todo lo que no sea una cara, a la hora de pasarlo a STL, ya que lo interprete la impresora 3D a través del G-code, no lo va a entender si no tiene caras. Entonces, para dividir, cuando queramos crear una arista que divida una cara, lo tenemos que hacer con la J, nunca con la F. Ahora pues nos los dividiría en 4 entre las 2. ¿Vale? Esta herramienta lo único que tiene de requisito es que tenemos que tener los vértices seleccionados. Si hay más vértices implicados, esto lo que hace es realizar los cortes en el orden que le digamos. Por ejemplo, pues en el caso que habíamos puesto de que borramos las caras y tenemos esto, pues podríamos seleccionar primero este, luego este, luego este y luego este. Pulsamos a la J y nos haría como si fuese un camino. Aquí evidentemente no corta nada porque esto pasa a través de una arista, aquí no haría nada. Entonces podríamos ir seleccionando así los vértices y nos crearía las aristas. Sería importante el orden en el que pulsamos los vértices, ya que si en lugar de pulsar primero este, luego este, así como he hecho, pulso primero este y luego el que va en diagonal y luego vuelvo aquí y otra vez al otro, pues lo que hace es cruzarlos. Esto tiene en cuenta el orden en el que lo hemos pulsado. También en el momento en que pulsamos uno y lo despulsamos, volvemos a pulsar este. Bueno, en este caso sí que lo ha respetado, pero normalmente no suele hacerlo bien. En este caso, pues bueno, me está respetando el orden. Pero bueno, es una cosa de la que yo no me fiaría, de que la vaya a hacer bien. Bueno, con la J cortamos y bueno, ya estaría la siguiente herramienta, que sería el cúter. Mientras que con la herramienta de dividir la cara, con la J, solamente dividiremos entre vértices, con el cúter dividiremos por cualquier parte.
Se activa con la K, aparece este icono, y donde pinchemos ya podemos cortar. Cortar con forma de línea, ¿vale? Cuando terminemos, cuando hayamos elegido ya por dónde cortar, pulsamos al intro y nos ha creado las caras, o sea, nos ha creado la lista, creando los vértices que correspondía y cortando las caras. Se puede cortar prácticamente desde la nada, si se quiere. Y bueno, así realizamos más cortes un poco más personalizados en los objetos, un poco más a mano alzada. Para utilizar mejor esta herramienta todavía, porque si a mano alzada pues puedes que no tenga mucho uso para hacer objetos, tiene una serie de herramientas. La activamos primero, ¿vale? Pongamos que puedo cortar por el medio de la cara, pulsando a la tecla control, al CTRL, pulsamos en mitad de las caras, ¿vale? Y automáticamente el cursor pasa a la mitad de la cara. ¿Vale? Es una forma de hacer el corte exacto. Otra forma. Vale, pues pongamos que primero hago un corte aquí. Y ahora quiero cortar esto a 45 grados. Pues primero selecciono este y pulso la tecla C. No aparece en el visor, pero con la C se activa esto que restringe a ángulos de 45 grados. Y ahora podría pasar así, aceptar, y habría cortado a 45 grados. Pero claro, habría cortado solo esta cara. Para que nos corte el objeto de lado a lado, pues pulsamos a la K, seleccionamos el vértice desde el que empezamos, pulsamos a la C para que nos haga el corte a 45 grados y luego a la Z. El sentido que le vamos a ver, o sea, esta tecla es lógica porque es la misma tecla con la que vemos a través de los objetos, ¿no? Pues si ahora pulsamos a la Z, y podemos ver aquí abajo en las opciones que tenemos activadas, Cut Through quiere decir cortar a través, ¿vale? Pues entonces, si está activado, cuando aceptemos, habrá cortado a través del objeto. Bien, y ahora pues si disolvemos estos vértices, habremos cogido y le habremos hecho un chaflán al objeto. Bien, ahora podemos cortar el objeto con muchas más formas. Con la C. Vale, ya tenemos aquí una cara triangular, tenemos otras cuadradas y bueno, pues ¿qué pasa cuando subdividimos? Lo que decía antes, una cara triangular. Pues bueno, pues que nos hace esto. ¿Vale? Es un corte que entenderemos que es mucho más impredecible. Que simplemente, como nos subdivide esto, que nos la divide en 4. Esto, una cara de 3 vértices nos los ha dividido en 4 caras. Pues imaginemos que fuera una cara de 5 vértices o por ahí. Vamos a ver si hacemos... A ver, para 5 vértices. Vale. Y subdividimos. Bueno, pues ya a partir de más de 4 vértices vemos que ni siquiera ha subdividido. No sabemos ni qué ha hecho. Bueno, vamos a ver, subdividimos. Sí, nos ha creado estas dos, pero no las ha unido, se nos ha subdividido las aristas, pero no ha creado aristas nuevas. Igual que podríamos hacerlo con la J. Pero bien, esto pues con referente a lo que os decía de procurar siempre que las caras de los objetos sean cuadriláteros, que siempre tengan 4 vértices cada cara.
Bien, la siguiente herramienta es el Loop Cut and Slide, o lo que sería mismo un corte en círculo. Corte en ciclo y deslizamiento. Bien, es más sencillo verlo que pronunciarlo. Es control R, ¿vale? Y nos sale esta línea azul conforme movemos el ratón. Si nos acercamos a una arista que sea un loop, que sea un ciclo, sale estas líneas de color así como rosáceo, que es por donde vamos a cortar. Pues pulsamos al botón izquierdo y hemos aceptado que hemos elegido este loop para realizar corte, y ahora podemos mover el ratón para ver a qué altura hacemos el corte. Además de mover el ratón, podemos dar un valor paramétrico. Va por multiplicando, como el escalado. Si pulsamos 1, se va a la esquina. Si pulsamos 10, pues se iría 10 veces más, pero no nos interesa. Pulsamos 0, se queda en el centro. Y pues el 50... Bien. 0,5 pues sería a la mitad del centro. A la mitad de donde ha empezado. Y si pulsamos al menos, en lugar de hacerlo hacia abajo, que lo está haciendo aquí, lo haría hacia arriba. Desde el medio, pues 0,5 o por menos 0,5. Al mismo tiempo, cuando estemos eligiendo esto, donde vamos a hacer el loop, si tocamos la ruleta del ratón, podemos elegir cuántos cortes vamos a hacer. Y luego pues los colocamos. Si pulsamos al botón derecho del ratón y ya hemos elegido el loop, el corte se quedará hecho, y lo único pues que se quedará centrado, se quedará en el sitio que aparecería por defecto. Esto sería una forma para hacerlo rápido sin escribir nada. Si lo hacemos, si pulsamos al botón derecho del ratón cuando estamos todavía eligiendo esto, cuando no hemos aceptado esto, pues no hace nada, simplemente se cancela. Si pulsamos después, va ahí. No, es una forma más rápida de hacer el corte y aceptarlo si sabemos que va justo al centro. Esta herramienta está muy bien para hacer cortes en un momento dado. Y bueno, pues así se utiliza. Si no hubiese, como todo, esto funciona muy bien siendo las caras cuadriláteros. En cuanto no sean cuadriláteras, vamos a empezar a tener problemas. Si ahora triangulamos este cubo entero, intentamos hacer esta herramienta, vamos, que la pulso, pero no encuentra dónde hacer un loop, porque ya no hay loops. Estos triángulos no forman un loop. Y si esta estuviese, me dejaría hacerlo aquí, pero en esta cara no. O sea, haría el loop, pero lo haría hasta aquí. En esta cara ya no seguiría. Bien. No hay mucho más que explicar de esa herramienta. Básicamente es eso y, bueno, aquí tenéis las opciones que tiene. La caída, todo esto. Bueno, es que no tiene tampoco... No lo vais a llegar a utilizar, la caída. Esto de la caída es en caso de que suavicemos su movimiento, pero vamos. Es que no se me ocurre cómo nos va a venir esto bien. A lo mejor para hacerlo de alguna forma de este tipo. En fin. Para hacer formas redondeadas vendrá mejor la herramienta que os voy a decir ahora. El bisel se utiliza pulsando control y B. ¿Vale? Seleccionando una cara, seleccionando una arista. Al igual que con el corte en ciclo, con el Loop Cut and Slide, si damos a la ruleta del ratón, empezamos a hacer subdivisiones. Bien, ¿y para qué sirve esta herramienta? Aparte de lo que estáis viendo, pues es probablemente una de las herramientas más potentes del programa, o más potentes a la hora de hacer el modelado. En primer lugar, lo que nos puede hacer esa herramienta es ayudarnos a que un objeto se vea más realista. Fijaos en los ángulos de estas aristas, ¿vale? Están completamente a 90 grados, pero fijaos en la arista, es completamente cortante.
Si nosotros hiciéramos un cubo así como está y lo intentásemos sacar una imagen de este cubo y ponerlo en una foto, parecería siempre falso, porque no hay ningún objeto en el mundo real que tenga unas aristas tan cortantes como las de cualquier objeto en 3D. Esto es porque no tienen literalmente ningún intermedio, o sea, llega hasta la arista y baja directamente. Esto está más afilado que un cuchillo. Bien, pues si ahora seleccionamos todas las aristas y pulsamos a control B, al bisel, hacemos un bisel muy pequeñito y aumentamos los cortes, o sea, los puntos intermedios. Ahora el cubo ya podría, pues yo qué sé, podría parecer de plástico, podría parecer de algún material real. Puede ser de plástico, de metal, podría estar pintado. Incluso, pues, sí, puede ser incluso más fino. Podemos poner el valor de forma paramétrica. Y aumentarle los cortes. Vale, aquí sería mucho más afilado, sería pues a lo mejor como una plancha de metal. Vale, pero no sería cortante del todo. Cualquier objeto que hagamos, que queramos que sea realista, es bueno que tenga un punto de bisel, o sea, tenga un poquito de bisel. A la hora de hacer una impresión 3D del objeto, si el objeto es un objeto grande como un edificio, no es tan necesario, porque si la impresión 3D va a tener un tamaño, yo que sé, de 15 centímetros de altura, pues el propio material, el propio plástico, no es capaz de hacer estos cortes tan afilados. Y ya va automáticamente, y sin querer, por propio defecto del material, ya va a crear un bisel. O sea que para modelos de impresión en 3D, en plástico, no es particularmente necesario utilizar este método para que parezca más realista el objeto. Si ya va a ser un objeto un poco más detallado, que vamos a utilizar un sistema un poco más detallado para mostrarlo, o se va a hacer en renderizado, se va a intentar sacar una imagen de él, entonces sí que recomendaría procurar hacer biseles en todas las esquinas. Que nada en el objeto acabe de una forma tan afilada. Como digo, no hay ningún objeto en el mundo real que tenga este filo. Y es lo que más va a delatar que el objeto es falso. Aparte de los colores que tenga y de lo bien o mal que esté integrada la escena. Bien, pues ese es uno de los usos que tiene la herramienta de bisel. ¿Qué más herramientas tiene? Pues hacer cualquier forma redonda. Yo ahora tengo un cubo. Voy a hacer una cosa, voy a dividir por aquí este cubo. Y yo ahora selecciono la cara superior y selecciono estas 4 aristas. Bueno, aquí va a hacer una cosa un poco extraña por donde he dividido, pero bueno. Empiezo a hacer aquí el bisel y le doy a la ruleta del ratón. Bueno, no he metido muchos cortes, pero bueno, ya veis lo que podemos conseguir. Vale, podemos conseguir hacer formas redondas, aplicar una forma redonda a cualquier cosa. Podemos que esto tenga un canto redondeado, o sea, puede ser un bisel tal cual o puede ser un canto redondeado. Cuantas más aristas pongamos, pues mejor se va a ver, más redondo va a parecer. Venga, lo dividimos por más sitios, hacer una forma completa. Pues podemos convertirlo muy rápidamente en un cilindro. O en una forma semiesférica, ¿vale? Seguramente esto nos recordaría así al verlo, pues a un remache, a alguna varilla, ¿vale? Va a haber elementos de construcción que van a tener este aspecto. Bien, pues así lo haríamos.
Vale, pues más ejemplos. Igual que si es la esquina hacia afuera, ¿vale? Pues haría la curva. Si la esquina está como si estuviese dentro del cubo, hace el caso contrario. Creo que para hacer la curva de la otra forma. Bien, ¿y cómo más podemos combinar esto? Pues insertamos una cara, extruimos para adentro, seleccionamos esto y ahora nuestra ventana es una ventana con un arco, o podría ser redonda. Bien, esto va a ser importante, esta herramienta, como estáis viendo, es muy útil porque, a ver, hacer formas cuadradas va a ser muy fácil en cualquier edificio, pero todo edificio tiene alguna zona que tiene alguna parte redondeada y bueno, pues con esto lo vamos a poder hacer. Lo que sí que os voy a recomendar es que dejéis todo bisel para el final del objeto. O sea, si tenéis que hacer un edificio, una iglesia y tiene cornisas con formas redondeadas, pues no les hagáis el bisel de la zona redondeada, o sea, dejad la cornisa ya preparada para hacerle el bisel, pero no se lo hagáis hasta que hayáis terminado el objeto. No sea que os toque reparar algo de ese objeto, os toque retocar la cornisa porque no era del todo como lo habéis hecho en un principio y tengáis que mover muchos más vértices. Como veis, claro, lo malo que tiene esto es que si lo hacéis redondeado una zona, pues de repente tiene muchos más vértices y son muchos más vértices que recolocar si algo no está donde queremos. Vale, pues por ejemplo, para el ejemplo que hemos puesto de las cornisas, bien, un apunte se puede, bueno, esto ya empezar a resultar a lo mejor un poco más familiar, este tipo de cornisas, un apunte de este sistema. Vale, además de destruir de forma normal, aquí estaremos, a ver, un poco me lío mucho. Esto con estas herramientas en cualquier momento hacemos cualquier cosa. Bueno, empezamos a verlo un poco, pero lo dejo aquí donde está. Voy a las opciones de este bisel y le puedo decir que en lugar de ser el offset, la compensación, que sea un porcentaje. Vale, evidentemente un 0,023 de porcentaje no es suficiente, pues le podemos dar hasta el 100% si queremos. Y llegaría hasta los extremos de... si tenemos este espacio para hacer el bisel, pues utilizaría el espacio completo, o el 90% por ejemplo, si queremos dejar un poquito de esquina, que es una cosa que se suele ver bastante, es un tipo de decoración que ya lo veremos cuando hagamos la iglesia, que va a estar ahí. Y le aumentamos los segmentos. Bueno, aquí nos dice que mucho parece que no nos deja más, pero sí podemos pulsar y poner los que queramos. Es bueno también dejarlo para el final, porque si aquí le meto 16 o le meto 30 30 subdivisiones y luego a otro y le meto 20, pues vamos a tener un tejado redondo y le meto las que sean, pues vamos a tener probablemente biseles de diferente tamaño que van a requerir tener más o menos subdivisiones para tener las mismas subdivisiones proporcionalmente. Me explico. Aquí hemos metido 30, ¿vale? Ahora supongamos que esto pues acaba aquí con una cúpula. ¿Vale? Para un consejo, cuando utilicéis el bisel en modo de porcentaje, haced subdivisiones por donde queréis acotar hasta dónde va a hacerse ese bisel, o si no, pues bueno, vais a encontrar
con que puede sobrepasar. O sea, aquí empezaría a hacer bisel de esta arista y si llegase al 100% no sería hasta en medio donde se cruce con la otra arista que viene, sino que el 100% sería hacer la curva hasta aquí y estaría la curva hasta aquí. Bueno, pues haría una forma muy rara. Bueno, pues vamos a hacer aquí como si fuese una cúpula. Vale, primero voy a hacer las aristas. Vale, y le hago el bisel al 100%. Y bueno, pues si yo esto lo dejo con 30 subdivisiones, claro, fijaos, qué perfecto es este bisel, esta curva, y qué imperfecto que es este. Eso pues nos va a pasar con todo, ¿vale? Otro detalle, ahora antes de hacer la cúpula, antes de terminar de hacer la cúpula, detalle, aquí tenemos una herramienta, un botón que pone Remove Doubles, borrar dobles. Si, por pura lógica, si yo esto lo hago al 100%, voy a poner a 95, un momento, 99%. Y me voy a acercar a este punto en concreto. Vale, esta arista es la arista creada por el bisel y esta es la arista que está aquí. Voy a volver otra vez atrás, justo antes de hacer el bisel, y lo voy a hacer al 100%. Pues aquí están coincidiendo la arista creada por un lado del bisel, la arista creada por el otro lado del bisel y la arista que ya estaba en medio. Están coincidiendo las tres aristas con sus respectivos vértices. Esto nos va a crear caras ocultas, nos va a crear problemas. Entonces, cuando hagamos esto, justo después, yo seleccionaría todo y le daría a lo de borrar dobles. Borrar dobles lo que hace es que te busca los vértices, mira todos los vértices, y si hay un vértice que está exactamente en el mismo sitio que otro vértice, los fusiona, se carga todas las caras que tenga entre medio, todas las aristas, los fusiona y deja un solo vértice. Aquí pone la distancia de fusión. Distancia de fusión es el margen de error, porque claro, a lo mejor no están justo en el mismo sitio, pero puede estar un poquito cerca. Pues con un margen de error del 0,0001 nos va a fusionar todo lo que esté a 0,0001 de otro elemento igual. Entonces, ahora esto sí que es una sola arista. Vale, y ahora sí que puedo seleccionar esto. De hecho, yo creo que sería mejor cargarme estas aristas porque pueden influir en la forma en la que se va a hacer el bisel. Con control X las disuelvo. Y ahora yo puedo seleccionar este loop y hay problemas. Y no me deja hacerle el... Vale, porque no puede recorrer aristas. Pues igual no me las tenía que haber cargado. Igual que no me las tenía que haber cargado, igual son demasiado pocas, es lo que me preocupa. Efectivamente. Porque solamente se va a mover hacia el centro a través de la arista, que es el elemento que toma como porcentaje de la arista. Vale, pues ningún problema. Primero las disuelvo. Y hay una herramienta que no iba a explicar porque la verdad es que no se suele utilizar, pero fíjate, en este caso nos va a venir bien. Con la Alt y la P. Esto no recuerdo el nombre de esta herramienta, creo que era era un nombre raro, empezaba por Pu. No está por aquí. Bueno, hace esto. Te coge todas las aristas de una cara y las hace coincidir en el centro en un vértice. No recuerdo el nombre de esta herramienta, pero me sonaba bastante mal. Recuerdo que era una herramienta que me sonaba bastante mal. Bueno, es igual. Lo importante es que sepáis en todo caso que hace esto con Alt P. Poke Face, aquí está. Poke Face. Me sonaba a otra cosa.
pues eso, lo que hace es coger todas las aristas de una cara y ponerlas en el centro, independientemente de cuántas sean, ¿vale? Si lo hacemos en esta, que tiene 4, pues las 4 nos la pone en el centro. Ahora mismo en esto, ninguna utilidad. Aquí, pues ahora ya veremos cómo sí que nos va a funcionar el bisel, ¿vale? Le hacemos al 100% y ya nos lo hace. Ya tenemos la terminación en forma de cúpula. Y nuevamente selecciono todo y borro los dobles. Los 240 vértices que ha borrado, para que saquéis la cuenta, pues hemos dicho que había 4 aristas en un principio. Las hemos hecho el bisel con 30 subdivisiones cada una, es decir, 120, y ahora, como hemos hecho este bisel, ha hecho coincidir las 120 caras de arriba, o sea, los 120 vértices de arriba, los ha hecho coincidir aquí con los 120 vértices que limitaban esto, en total 240. Si se cuentan los vértices también es por una razón, es porque si sabes que tienes que borrar, que se te tiene que borrar 240 y ves que se te borran 300, igual tienes que mirar a ver si no se te ha cargado alguna parte del objeto. Normalmente cuando el margen de fusión sea tan pequeño va a ser difícil, pero cuando en un momento dado lo subamos porque no nos termina de borrar algún vértice, bueno, que nos pase lo contrario, que sepamos que tiene que ser 240 y nos fusione menos, pues podríamos subir un poco esto para ajustarlo hasta que nos borre los que sabemos que nos tiene que borrar. Pero bueno, en principio si el objeto lo vamos borrando los dobles cada cierto tiempo y no tenemos vértices excesivamente cercas unos de otros, no nos va a dar ningún problema. Como digo, estas cosas yo las dejaría siempre para el final. Dejaría el objeto con forma con la forma cuadrada. Y luego, pues cuando ya estuviese seguro de que he terminado, me pondría a hacer los biseles de las cornisas y me pondría a hacer los biseles de las decoraciones y todo. Así, pues si tengo que decir, ahí va no, que el edificio no era tan alto, pues lo hago antes de tener que modificar cientos o miles de vértices. Y bien, pues esto concluiría las herramientas que os voy a explicar ahora en este vídeo, que ya me habré extendido. Os recomiendo que hagáis sobre todo prácticas, porque si es para hacer un edificio, pues ya entenderéis que esto es muy útil. La herramienta de combinar, extruir, escalar y bisel. Tened muy en cuenta pues cuando hace la curva de una forma y cuando la hace de otra. Cuando está hacia adentro, pues hace el bisel así. Cuando la curva es un saliente, hace el bisel redondeado hacia afuera. En el próximo vídeo veremos cómo duplicar los objetos, cómo aplicar la escala y la rotación y cómo utilizar algunos de los modificadores que nos van a ayudar a modelar más deprisa.